En el capítulo anterior. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Me llamo Joe Jeswick. ¿Dónde están ustedes? Estoy en Ocean Avenue. ¿Número? No tengo número. ¿Número de la casa? No tengo el número. La casa de Amityville. Segunda parte. Los Lutz afirman que desde el primer día sentían algo extraño. Llamaron a un padre para que les bendijera la casa. Y se dice que en una de las habitaciones el padre escuchó una voz que le dijo: Fuera de aquí. El padre se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa. Cuando terminó, rechazó la invitación que Katy le había hecho de quedarse a comer, saliendo lo más rápido posible de ahí. Esa misma noche, Katy y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala. George alimentaba el fuego con leña, ya que notaba un intenso frío en la casa. Cuentan que a las 11 de la noche se fueron a dormir. A medianoche se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal, despertando a George. Él se dirigió a la puerta, la abrió, pero no vio a nadie. Solo escuchó a su perro Harry ladrando en el jardín. Entonces se fijó en que la caseta de los botes estaba agitando sus dos puertezuelas. A George le pareció raro, pues recordó que las había previamente cerrado, pero no le tomó demasiada importancia. Cuando George regresó a su cama, eran las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. Al día siguiente, uno de sus hijos se encontraba colocando cajas dentro. Entró a la sala de costura y encontró unas 400 o 500 moscas zumbando alrededor. Comenzó a golpear las paredes y ventanas con un periódico. Señala que mató un centenar de moscas en unos 5 minutos. Luego, corrió para decírselo a su mamá, y cuando regresaron, las moscas habían desaparecido. Incluso, habían desaparecido los periódicos. Esa misma noche, George volvió a despertar, sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta y la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un ruido intenso. La pesada puerta de la entrada también se encontraba abierta, pero cuando George se dispuso a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes. Sin embargo, la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Sucedieron aún más hechos paranormales. En 2 ocasiones apareció una figura muy extraña, que más tarde los demonólogos descubrirían que era una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea de la sala. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. A medianoche, comenzaron a gritar, señalando que alguien estaba bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, observó una enorme figura blanca bajando por las escaleras. Se habla también de que un ser demoníaco se manifestó en forma de cerdo, Judy. Esto con el fin, según los demonólogos, de comunicarse con la niña de una forma menos espantosa. El cerdo parecía estar permanentemente en la casa,
porque ocurrieron varios incidentes relacionados con él. Una noche, Katy subió al piso de arriba, mientras George estaba echando más leña al fuego. Katy pasó a ver a sus hijos, cuando de pronto vio salir a su pequeña hija, Missy, del cuarto de costura. Le extrañó el comportamiento de su hija. La conducta de Missy hizo que Katy se parase a observar a la niña, que no le había visto. Missy se dirigió a su habitación, que estaba al lado de costura. Cuando llegó, se sentó en la cama y la niña, mirando por la ventana, dijo: ¿No es hermosa la nieve, Jody? Katy le preguntó a su hija que con quién hablaba, y ella le respondió que con Jody, que era un cerdito, amigo suyo, que solo ella podía ver. Katy mandó a la niña a dormir y ella también se fue a acostar, junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las 3:15 horas de la madrugada y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas y cuando volvió, vio a su hija Missy en la ventana. Pero detrás de ella había un cerdo realmente enorme. George entró a su casa y subió rápidamente las escaleras y entró en el cuarto de la niña realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente y ahí no había ningún cerdo. Otro de los incidentes con Jody ocurrió en la sala. Los niños estaban durmiendo. George y Katy estaban frente a la leña, hablando sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Katy estaba asustada y preocupada y se levantó a abrazar a su esposo, cuando de pronto lanzó un grito y echó las manos al rostro. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos les estaban observando. George salió afuera y vio lo que eran claramente las pisadas de un cerdo de al menos 100 kilos. Otro incidente más. Missy estaba en su habitación, hablando y cantando, cuando Katy entró y vio moverse sola la pequeña mecedora de Missy. Katy se asustó, pero no lo hizo notar delante de su hija, que seguía cantando. De pronto, Katy le preguntó a su hija que con quién hablaba, y la niña le respondió que con Jody, y le contó lo que él le había dicho. Jody le había dicho a Missy que antes vivía un niño en su habitación, pero se puso muy enfermo y murió. También le dijo que Katy no le gustaba y que no quería que se acercase a él, y que Missy se quedaría en la casa para siempre y jugaría con el niño. Al escuchar esto último, Katy se horrorizó y le preguntó a Missy por dónde se había ido Jody. La niña señaló hacia la ventana y cuando Katy miró, había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible. Katy se puso a gritar y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo y entonces cogió una silla del cuarto y la arrojó por la ventana. Jody empezó a gritar Y se fue corriendo por las nieves. La niña hizo un dibujo de aquel ser corriendo en la nieve. No te pierdas la tercera y última parte de La casa de Amityville. Soy Dark Crook. Que descanses.